Gracias por continuar con nosotros en esta segunda entrevista junto a Carmina Valdizán. Vamos a hablar con un experto, con un economista, el licenciado Eric Coyoy, sobre este tema de ya una tendencia que las cifras empiezan a marcar y que varios organismos internacionales, banca multilateral, ha señalado como una de las repercusiones directas del confinamiento, la pérdida de empleo, la recesión económica mundial ya en varios países, y me refiero específicamente a la recepción de remesas familiares por parte de los guatemaltecos que mayoritariamente pues viven en los Estados Unidos de América. Hay que recordar, alrededor de 21 millones de personas ya solicitaron en las últimas semanas acogerse a los programas de beneficio por desempleo. Los dineros que se han puesto a disposición pues no han llegado siempre a aquellas áreas donde más se necesita, y el migrante guatemalteco está básicamente empleado en áreas económicas muy golpeadas, servicios, hostelería, restaurantes, en fin, y por lo tanto han perdido su trabajo. Pero sobre todos esos detalles vamos a hablar con el licenciado Eric Coyoy, economista especializado en macroeconomía y de la Universidad Rafael Landívar. Licenciado Coyoy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues hemos dado una pequeña introducción. Coméntenos realmente cómo está la situación, qué nos están dando o qué nos están diciendo las cifras, los números, los registros, y cuál es la perspectiva que podríamos tener en relación a las remesas familiares. Sí, es preocupante lo que nos están diciendo las cifras ya en los primeros días de abril. En la primera semana de abril, de 3 a 9, el Banco de Guatemala reporta que ingresaron 160 millones de dólares por remesas. El año pasado, en el mes de abril completo, ingresaron 865 millones de dólares en todo el mes. Esto es un poco más de 200 millones de dólares por semana. Mientras que en esta primera semana de abril tuvimos 160, es decir, un 20% menos de lo que ingresó el año pasado. Y, pues se revierte totalmente la tendencia que traíamos de crecimiento continuo de las remesas. Este comportamiento parece ser consistente con lo que dijo el Banco Mundial el día de hoy, en el sentido de que estima que un 20% van a caer las remesas hacia los países en desarrollo. Realmente en Guatemala ya estamos en ese rango y sí es preocupante porque cientos de miles de familias de Guatemala pues dependen de estos ingresos para su subsistencia, no tienen un empleo formal y ninguna actividad económica de emprendimiento aquí en el país, sino dependen básicamente de este ingreso, y a la hora de no llegar la remesa pues se van a ver en mayores dificultades. Sí, es un panorama complicado el que se pinta, y lo más preocupante es que no se avisora al momento el final de la crisis. Licenciado Coyoy, justamente hoy estaba leyendo yo a un economista que decía que mucho de esta caída de las remesas también se debe a que muchos de nuestros compatriotas guatemaltecos están ubicados en estas ciudades donde la pandemia en Estados Unidos está pegando mucho más fuerte. ¿Usted considera que es así? Pues al menos Nueva York, que es el más afectado, sí es uno de los estados donde más guatemaltecos se ubican, ¿verdad? Definitivamente en ese caso sí coincide plenamente, en otros quizás no se guarda la misma relación, pero en el estado más afectado sí es donde se concentra un fuerte núcleo de guatemaltecos. Y precisamente, como bien lo decían en la introducción, pues las actividades en las que trabajan son las más afectadas, como son los servicios. En los últimos años pues ha mejorado la investigación y el análisis sobre el uso que hacen los hogares receptores de remesas, y a partir de eso, licenciado, ¿cuál será la repercusión más directa, ya sea que baje en cuanto a la cuantía que reciben mensualmente o la desaparición completa de la remesa mensual o semanal? ¿Dónde va a pegar más en los hogares guatemaltecos receptores? ¿En qué parte del gasto? Bueno, como nos han demostrado las encuestas de la Organización Internacional de Migraciones, pues principalmente son gastos de alimentación, vivienda, educación y salud los que se cubren con estos recursos de las remesas, y seguramente pues
los recursos, los rubros menos sensibles, menos prioritarios para la subsistencia serán los afectados con el reajuste por el menor flujo de remesas. Seguramente mejoras en vivienda, educación, ¿verdad? Van a ser rubros afectados, mientras que alimentación y salud seguramente seguirán siendo los rubros priorizados en los casos en que se continúen recibiendo alguna remesa, porque esto variará mucho en todos los casos, dependerá de la situación específica de cada trabajador, si tiene alguna capacidad de ahorro, si perdió totalmente el ingreso o no, si va a lograr alguna asistencia económica del gobierno o no. De eso dependerá mucho cómo se ve afectado su familia en el tema de las remesas que le puede enviar el trabajador. Licenciado, adicional a esto, el gobierno de Estados Unidos ha apretado bastante las medidas migratorias, no solo con la deportación, sino que ahora con la nueva decisión de por 60 días no otorgar permisos de trabajo. Esto significaría que personas que estarían ya a punto de entrar en el sistema legal como migrantes en Estados Unidos y tener su permiso de trabajo tampoco, se verían también afectados porque no podrían optar a estos beneficios que el gobierno de Estados Unidos también podría estar dando a las personas legales. ¿Es correcto? Sí, es una consecuencia esperada, ¿verdad? El aumento en el desempleo en Estados Unidos, que ha sido muy fuerte estas semanas, obliga a tratar de contener la entrada de más fuerza laboral al país, porque precisamente lo que aumentaría sería el desempleo. En estos momentos ellos están enfocados en aumentar el empleo y el ingreso de sus habitantes, y por lo tanto pues la migración pasa a un plano de mucha menor importancia de la que pueda tener regularmente. Debido a toda la contracción en las distintas actividades, pues no ven prioritario que más trabajadores se incorporen a su mercado laboral. De las regiones del país que más se van a afectar, licenciado Cobioy, ¿cuál, pues de los análisis que se han hecho, cuáles podrían ser esas regiones más afectadas en este momento con la caída del ingreso de remesas familiares? Pues como sabemos, el altiplano occidental es una zona donde se concentran muchas familias de trabajadores migrantes y también son zonas más afectadas por la pobreza en el país, y seguramente al perderse este ingreso de las remesas, esas familias verán muy afectadas sus condiciones de vida en esas zonas que son las más afectadas tanto por volumen de población como por niveles de pobreza. Seguramente que allí es donde veremos más incidencia negativa. Licenciado Coyoy, es muy difícil en este momento predecir qué es lo que va a suceder en Guatemala y, bueno, a nivel mundial, específicamente con el tema económico. Si estos migrantes retornaran y regresan a estas familias que ya de por sí están en una condición que dependen directamente de estas remesas que están ingresando al país, ¿usted considera que Guatemala podría tomar esta fuerza laboral que en muchos casos ya está calificada? Porque han estado trabajando, quiera que no, bajo otras reglas, y se podría empezar a activar la economía en estas áreas para apoyar tanto al que está aquí en condición de dependencia como al que viene ahora sin trabajo. ¿O usted cree que no van a regresar? Bueno, dependerá mucho de qué tan estricta sea la política migratoria de los Estados Unidos en el tema de deportaciones, a ver si seguirán endureciendo las medidas o mantendrán el ritmo que han mostrado recientemente. Pero lo complicado para esta población es que las actividades en las que trabajan son servicios que de igual manera acá en Guatemala también son de las más afectadas. No sabemos cuánto va a durar esta crisis y, por ejemplo, servicios como la construcción, pues apenas han reiniciado actividades estos días. Veremos cómo se desenvuelve en las próximas semanas la actividad de la construcción para que retome su ritmo, pero otras actividades como restaurantes y hoteles y otros servicios en los que esta población suele trabajar y donde tiene sus capacidades, pues seguramente seguirá afectada algunas semanas más. Por lo tanto, oportunidades de empleo en Guatemala realmente no es que vayan a encontrar abundantemente, a pesar de sus mayores capacidades que puedan traer. Las cifras preliminares de abril ya muestran, y haciendo ya una relación de varias variables macro para tratar de hacer un análisis, ya usted lo mencionaba, la caída en el ingreso durante la primera semana de remesas, ya la tendencia hacia la baja de ingresos tributarios, en particular el IVA,
En fin, hay una serie de variables macro que son preocupantes. Si hacemos un análisis cruzado de todas esas relativas malas noticias, ¿cuál es su análisis de aquí a 3 meses, que es más o menos lo que se está pensando, o 2 meses, los más optimistas, que todavía estaríamos en una situación similar a la que estamos viviendo en este momento? Creo que el impacto final de la crisis va a depender mucho de la efectividad con que el gobierno logre implementar los programas de asistencia que fueron aprobados por el Congreso de la República. Por ejemplo, el tema de la asistencia crediticia a pequeñas y medianas empresas es clave para evitar su bancarrota total. Es fundamental que esos recursos puedan llegar pronto para que puedan mantenerse con niveles mínimos de operación y de esa manera, en el momento que llegue la recuperación, puedan de inmediato incorporarse a un ritmo regular de actividades. Si no se logra eso y las empresas deben cerrar totalmente, pues tomará un tiempo mayor en que puedan dinamizarse la actividad una vez que la recuperación llegue. Por eso, el tema de oportunidad y efectividad de la asistencia del gobierno en este momento es clave para paliar la situación, y lo vemos en todos los países, ¿verdad? Todos los gobiernos del mundo en su mayoría están recurriendo a este tipo de medidas porque es un paliativo mientras termina la crisis y llega la recuperación. Entre más efectivo sea esa asistencia, menos complicada va a ser el inicio de la recuperación. Licenciado Coyoy, según datos de INCAE, Guatemala va a ser de los países menos afectados de la región. ¿Usted estaría de acuerdo con esta apreciación? Pues el Fondo Monetario dio una cifra la semana pasada donde plantea para Guatemala una caída en el crecimiento de 2%. El Banco de Guatemala hoy anunciaba que ellos consideran que puede ser un poco más baja la caída, no tan pronunciada, pero igualmente sí ya está en un escenario de contracción económica este año. Pero lo importante es que los organismos coinciden en que la recuperación puede ser Guatemala pronta en relación con el resto de sus vecinos. Y por eso insisto en que aquí el tema de la efectividad de la asistencia del gobierno es clave, para evitar el cierre de empresas y que estén preparadas adecuadamente para el momento de la recuperación. Perdón, una consulta. ¿Usted habló de una contracción económica o de una recesión económica en Guatemala? Contracción, una caída que esperamos que no pase de 2 trimestres y que en acumulado implique que la caída en el crecimiento económico de este año sea entre el 2% que indica el Fondo Monetario y el 1% que está diciendo el Banco de Guatemala. Y una recuperación, ya para ir cerrando la entrevista, forma U, forma L o forma B. Ahí sí, pues muy concreto. El escenario deseable es que sea una recuperación tipo B, donde una caída rápida como lo que ya tuvimos y una recuperación igualmente rápida. Ese es el escenario deseable, y por eso aquí lo importante es que todo el aparato productivo esté preparado para el momento de esa recuperación, para que se puedan incorporar rápidamente a sus actividades normales. Un escenario medio sería una caída U, donde la crisis se prolonga un poco, pero igualmente hay una pronta recuperación. Un escenario muy negativo que complicaría demasiado las cosas, no solo para el aparato productivo, sino para el Estado, el país en su conjunto. Es una crisis más prolongada en donde la recuperación tarda en llegar. Ese es el escenario menos deseable, y por eso la importancia ahora de la asistencia del gobierno al aparato productivo. Bien, agradecemos al licenciado Eric Coyoy que nos haya atendido esta noche, repasando algunas cifras macroeconómicas a partir de una tendencia que esperemos no tarde tanto en mantenerse, de una caída en el ingreso de remesas familiares. Carmina, hemos terminado. Interesante Sí. ver otras perspectivas de lo que se plantea en el sector judicial y también sector judicial, justicia, y también en lo que es en el tema de las remesas, que es Guatemala, pues un tema muy importante para nosotros. Efectivamente, sí, creo que el 16%, creo que leí por ahí, que representan, ¿no? Estaban en 13.8, me 13.8. parece, el año pasado. Vamos a ver qué pasa este año. Definitivamente va a haber una caída, En no sabemos de relación al cuánto. PIB, ¿verdad? Exactamente, en relación al PIB, así es. Bueno, vamos a terminar hoy por la noche con las entrevistas. Agradecemos muchísimo que nos hayan
acompañado. Los invitamos para que continúen con nosotros los próximos días, incluyendo el domingo totalmente en vivo. Vamos a tratar de traerles a fuentes primarias para escuchar de primera voz algunos de los temas que no solo son de coyuntura, pero también tenemos que empezar a ver el día después de mañana, cuando ojalá esto termine, aunque ya se ha demostrado que la vida no será igual cuando se levanten todas las medidas de contención y mitigación. Pero en fin, eso es futuro, así que les agradecemos bastante. Buenas noches, buen descanso.